Ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona las magnitudes del voltaje, resistencia e intensidad. Esto quiere decir que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que lo representa. Y en la forma de la fracción se pone de la siguiente manera. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia que se mide en ohms. Esto relaciona las magnitudes del voltaje, resistencia e intensidad, y las fórmulas para calcularlo son: voltaje es igual a intensidad por la resistencia, intensidad es igual a voltaje entre la resistencia, y resistencia es igual a voltaje entre la intensidad. Conductividad eléctrica, mejor conocida como la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica a través de sí, o es decir, transportar electrones. Esto es lo contrario a una resistencia eléctrica. Esta se divide en conductividad eléctrica en el agua, la cual se relaciona con la existencia de sales en las sustancias y en la composición de iones positivos o negativos, o lo contrario a átomos de carga positiva o negativa, que estos son capaces de transportar energía eléctrica. Estos conductores iónicos se denominan o se conocen mejor como electrolitos. Un ejemplo podría ser los sueros, los cuales te producen energía y te ayudan a mantenerte hidratado. La conductividad eléctrica, esta pues dependerá de la cantidad de iones disueltos en el líquido, de la carga y la movilidad de iones. También de la viscosidad y la densidad de la sustancia. Otro es la conductividad eléctrica en los metales. Los metales sólidos pues son capaces de llevar a cabo la conductividad eléctrica, son los que tienen bandas de valencia a altos intervalos de energía eléctrica y forman una nube de electrones libres que generan corriente al ser sometidos a un campo electrónico. Pues nos dice que los metales están compuestos por muchos electrones. Por la razón son buenos conductores de electricidad. Otro punto muy importante también, o en el que se divide, es también en la conductividad eléctrica en el suelo, que esta está a través de la conductividad. Se puede medir la concentración de sales solubles presentes en los suelos y determinar la capacidad que tiene un material para conducir una corriente. Es decir, a una mayor conductividad eléctrica, mayor es la concentración de sal. Superconductividad: se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica con resistencia y pérdida de energía nulas en determinadas condiciones. La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como son el cobre y la plata, las impurezas y otros efectos producen un valor límite, incluso cerca de cero absoluto, muestra del cobre de una resistencia no nula. La resistencia de un superconductor, en cambio, desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Una corriente eléctrica que fluye en una espira de cable superconductor puede persistir indefinidamente si su fuente de alimentación, al igual que el ferromagnetismo y las líneas espectrales atómicas. La superconductividad es un fenómeno de la mecánica cuántica.
Bueno, las propiedades elementales de los superconductores. La mayoría de las propiedades físicas de un superconductor varían de un material a otro, tales como la capacidad calorífica y su temperatura crítica a la que destruye la superconductividad. Y bueno, por otro lado, una clase de sus propiedades son independientes. Los materiales subyacentes, como, bueno, un ejemplo sería que todos los superconductores tienen exactamente resistividad cero a pequeñas corrientes aplicadas cuando no hay campo magnético. Bueno, la principal característica es su comportamiento magnético, aunque la propiedad más sobresaliente a los superconductores es la ausencia de la resistencia. Lo cierto es que no podemos decir que se trate de un material de conductividad infinita. Bueno, ya que este tipo de material por sí solo no tiene sentido termodinámico. En realidad, un material por sí solo no tiene sentido termodinámico y esta es una realidad de un material superconductor. Es perfectamente dimagnético y esto hace que no se permita que penetre el campo, lo que se conoce como efecto Maser. Otra característica sería el comportamiento eléctrico. La aparición del supermagnetismo es debida a la capacidad del material de crear supercorrientes. Estas son corrientes de electrones que no disipan energía, de manera que se puede mantener eternamente sin obedecer el efecto Joule, que permita de energía por generación de calor. Las corrientes crean el intenso campo magnético que se necesita para suspender el efecto Maser. Estas mismas corrientes permiten transmitir energía sin gasto energético, lo que representa el efecto más espectacular en este tipo de materiales. Y por último, bueno, de las más importantes, las características, sería el calor específico, que en los materiales el calor específico es una función de temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, pero el metal está en estado normal, es decir, cuando aún no está en estado superconductor. Los aislantes son aquellos materiales que ofrecen resistencia a la conducción de energía térmica o eléctrica, al contrario de los materiales conductores, que son aquellos que conducen energía con facilidad. Bueno, aquí estos son muy importantes, ya sea en casas, en fábricas y en empresas o en donde sea, porque esto es lo que nos permite que cualquier mobiliario, como ya sea el refri, el estéreo o cierto equipo que vayamos a ocupar para nuestro trabajo, nos ayude, porque esto hace crear electricidad, así pues para cargar nuestros teléfonos, las computadoras, para poder ver el televisor, entre otras cosas. Los ejemplos de aislantes tenemos aislantes eléctricos como el teflón, mylar, cerámica, loza, plástico, cuarzo, vidrio, porcelana, madera, mica, hule y minerales. Y en aislantes térmicos tenemos lo que es el aluminio, vacío, algodón, corcho expandido y entre muchos más. Esos son unos ejemplos que son muy importantes y pues tenemos de dos tipos, eléctricos y térmicos. Hola amigos, hoy yo les voy a presentar el tema de propiedades dieléctricas. Primero comenzaremos por el término dieléctrico. El término dieléctrico se denomina a los materiales que tienen una baja conductividad eléctrica, es decir, a un aislante, tienen la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior. Así todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. Algunos ejemplos son la goma, la cerámica, la cera, el vidrio y el papel. La polarización en dieléctricos es un esfuerzo que se aplica a un material y este material tiene un alto nivel de deformación. Del mismo modo, el material, cuando se someten a campos eléctricos, los materiales, los átomos y los iones responden a ese campo. Un dipolo es un par de cargas opuestas separadas entre sí. Hay cuatro mecanismos principales que causan la polarización. La primera es la polarización eléctrica, la iónica, la molecular y la carga espacial. Los tipos de dieléctricos pueden estar en diferentes tipos de estado, es el líquido, sólido y gas. Capacitores y sus propiedades.
¿Qué es un capacitor? El capacitor es un elemento pasivo que almacena energía en forma de campo eléctrico adquiriendo carga eléctrica. Está formado por dos láminas conductoras separadas por un aislante o dieléctrico, de tal modo que pueden estar cargados con el mismo valor pero con signos contrarios. Tipos de capacitores y sus propiedades. Eléctricos de aluminio. Gran capacitancia por unidad de volumen. Son del tipo de hojas metálicas con un electrolito que puede ser acuoso, en pasta o seco. Eléctricos de tantalio. Son más flexibles y confiables y presentan mejores características que los electrolíticos de aluminio. Existen tres tipos: capacitores de hoja metálica, capacitores de hoja de tantalio, capacitores de tantalio sólido. Eléctricos de cerámica. Son particularmente idóneos para aplicaciones de filtrado, desviación y acoplamiento de circuitos híbridos integrados. Eléctricos de papel o plástico. Se utilizan en gran cantidad de aplicaciones como filtrado, acoplamiento, desviación, cortometraje y suspensión de ruido. De mica y vidrio. Se aplican cuando se requiere carga eléctrica alta y excelente estabilidad con respecto a la temperatura y frecuencia. Piezoelectricidad es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que al ser sometidos a tensiones mecánicas en su masa adquieren una polarización eléctrica y aparte una diferencia de potencial y cargas eléctricas. Este fenómeno también ocurre a la inversa, se deforma bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos al campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible. Al dejar de someter los cristales a un voltaje exterior o campo eléctrico, recuperan su forma. Los materiales piezoeléctricos son cristales naturales o sintéticos que carecen de centro de simetría. La propiedad de la piezoelectricidad fue observada por primera vez en 1881, estudiando la compresión del cuarzo. Al someterlo a la acción mecánica, las cargas de la materia se separan. Esto propicia una polarización de la carga, lo cual causa que salten chispas. Existen dos grupos de materiales de piezoelectricidad: los de naturaleza piezoeléctrica primigenia, que lo compone el cuarzo y turmalina, y los denominados ferroeléctricos, que lo compone el tantalato de litio, nitrato de litio, en forma de materiales monocristalinos y cerámicos. Tras ser sometidos a polarización, adquieren propiedades de piezoelectricidad. La ferroelectricidad. La ferroelectricidad es una propiedad empírica de los materiales que poseen por lo menos dos estados orientales, que pueden ser intercambiados de uno al otro por influencia de un campo eléctrico externo, cuya única diferencia es la dirección del vector que se polariza. El efecto físico observable es aquel material que representa una polarización incluso después de haber retirado el campo eléctrico. Se puede explicar en función de una alimentación residual de dipolos permanentes. En un ejemplo claro es el titano de bario. Los materiales que retienen una polarización neta, una vez retirado el campo, se conoce como materiales ferroeléctricos. Las características de estos materiales son que los materiales exhiben una polarización espontánea eléctrica que posee revertida una aplicación del campo eléctrico.